Gracia y paz a todos los hermanos suscritos o no aquí en el canal. Si no estás suscrito, suscríbete, también te pido que dejes tu like y compartas nuestros vídeos. Este es el vídeo sobre la verdad del rapto y el comienzo de la tribulación. Es un vídeo largo, les pido que lo vean con calma y atención. 1 Juan 2 versículos 28 y 29, y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando él se manifieste, tengamos confianza y no seamos confundidos por él en su venida. Si sabéis que él es justo, sabéis que todo el que hace lo recto es nacido de él. Jesús viene pronto, exactamente 7 años después del rapto de la iglesia y el comienzo de la tribulación. Recuerde, el rapto de la iglesia no es la venida de Jesús. El rapto será como un ladrón, y los bienes preciosos que hoy en espíritu son el reino de Dios, pero que aún viven y conviven con el mundo. Bienes que fueron pulidos por Cristo por el Espíritu Santo de Dios, que son la iglesia de Cristo, templo del Espíritu y reino del Padre. El dueño de este tesoro viene a buscarlo, para que no sufran ni se pierdan. En los días terribles que vendrán después del rapto. Ya la venida de Jesús, será al final de la tribulación, y todo ojo verá. Muchos estarán en el mundo y verán la venida de Jesús, otros, la iglesia de Cristo, la nueva Jerusalén, descenderá con él, porque como todo fue consumado por Cristo en la cruz, la iglesia verdadera entiende que es libre y no un esclavo del mundo. Y esto es lo que nos enseña el Espíritu Santo, cuando somos sellados y ungidos al decir sí a Jesús. Él nos enseña el camino, para que no seamos engañados por las enseñanzas de los hombres o las enseñanzas de los demonios. Todo nacido de Cristo tiene parte en su justicia, porque Él es justo y practicando la justicia permanecemos en Él, aun viviendo en un mundo injusto, porque el ministerio de la injusticia opera, pero el injusto no puede manifestarse. Porque el hijo de perdición, el anticristo, no puede revelarse si vivimos en un mundo injusto. Mirar. 2 Tesalonicenses 2 versículos 6 al 8, y ahora sabéis lo que le detiene, para que se manifieste a su debido tiempo. Porque ya opera el misterio de la injusticia, solo hay uno que ahora lo detiene hasta que lo quitan de en medio, y entonces se manifestará el inicuo, a quien el Señor destruirá con el aliento de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Sí. Vivimos en un mundo donde opera la injusticia, ¿y quiénes somos? Somos la iglesia de Cristo, los justos que vivimos en medio del mundo injusto. Con eso, para que el malvado se manifieste, es necesario que el justo sea sacado de en medio de la injusticia. Fuego. Nota, el anticristo solo se manifestará cuando los justos sean quitados de entre los injustos. Esto se confirma en 2 de Tesalonicenses, pero se promete en Isaías, donde los justos serán arrebatados antes que venga el mal. Yo digo, el rapto de la iglesia antes de la tribulación es bíblico. ¿Y dónde está la promesa del rapto en la Biblia? Solo leyendo este pasaje de 2 Tesalonicenses la verdadera iglesia podrá entender qué es la promesa de la retirada de los justos de entre los injustos, para que unos permanezcan en la mentira y otros se conviertan. Sí. Habrá el rapto de la iglesia, que debe ser la iglesia verdadera y no la ramera. Sí. Habrá el arrebatamiento del templo del Espíritu Santo y no de la sinagoga de Satanás. Los que se creen iglesia de Cristo, pero entronizan y publicitan a un vencido como si fuera poderoso. Dicen que sí, y anda por ahí, porque en el engaño ven a un perdedor poderoso, aterrador y dominador, y así lo predican y publicitan. Olvidan que Cristo ganó en la cruz. Se olvidan de que Dios es lo que es. Olvidan que no hay criatura ni nada que pueda imponerse contra aquel que creó todo, y con él, el único Dios verdadero, está la verdadera iglesia, templo del Espíritu Santo y especialmente el reino del Padre, que son los justos, hijos de la justicia que es Cristo. Estos serán sacados del mundo de injusticia, para que el mal, el hijo de perdición, el inicuo, el anticristo, se manifieste en la eficacia de Satanás. 2 Tesalonicenses 2 versículo 9, a aquel cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Los justos serán quitados de entre los injustos para no pasar por los terribles días venideros, pues somos parte de la justicia, porque el que es justo habita con su justicia dentro de nosotros, haciéndonos justos a nosotros también. Así, para todos los que no confían en las promesas de Dios, especialmente el arrebatamiento de la iglesia antes de la tribulación. Para todos los que dudan y no ven la verdad,
porque el ojo de la carne no se lo permite, queda este pasaje, para entender como trompeta y tener fe en él, o continuar incrédulos y lamentar con los cálices derramados durante la tribulación. Isaías 57 versículos 1 y 2, el justo perece, y no hay a quien impresionar por ello, y los hombres piadosos son arrebatados sin que nadie considere ese hecho, porque el justo es tomado antes que venga el mal y entre en paz, los que caminan íntegramente descansan en sus lechos. El hombre justo vive en un mundo de injusticia y muchas veces perece en medio de esta injusticia y nadie se impresiona o simpatiza con él. Pero los justos serán arrebatados antes que venga el mal, antes que venga el hijo de perdición. La iglesia será arrebatada antes que venga el mal y descansará con Cristo, pero nadie lo verá así, nadie considerará que los justos, la iglesia de Cristo ha sido arrebatada, porque no será como en las películas y telenovelas. Los justos serán arrebatados, sin embargo, los hijos del augurio, descendencia de la ramera, de Babilonia. Estos beberán de la copa de la ira de Dios hasta que se conviertan oyendo las trompetas de la tribulación o permanezcan en la prostitución y sean muertos por la palabra. Isaías 57 versículos 3 y 4, pero acercaos acá, hijos del adivino, descendencia de la adúltera y de la ramera. ¿De quién te burlas? ¿Contra quién abres mucho la boca y sacas la lengua? ¿No sois vosotros hijos de transgresión, linaje de mentira? Con eso todos saben, el arrebatamiento es bíblico, es un hecho, como sucedió con Enoc y Elías, es una promesa, como está descrito en Isaías 57 y para la iglesia de Filadelfia y finalmente, es necesario, como se describe en 2 Tesalonicenses 2. El hecho ocurrido con Enoc es la referencia y ejemplo de la fidelidad de Dios hacia los justos, quienes son arrebatados antes que venga el mal. Así fue con Enoc y será con la verdadera iglesia antes de la tribulación. Enoc fue arrebatado por ser justo y andar conforme a la voluntad de Dios, hecho por el cual fue arrebatado, para no sufrir con el mal que se establecería en el mundo antes del diluvio y con el mismo diluvio. Con eso, mirando a Elías y Enoc, vemos que el hecho del rapto, que es la remoción de una persona en vida de este mundo, esto es bíblico, es un hecho y una promesa. Además, si miras de cerca en la palabra, puedes ver que Enoc representa a la iglesia antes del rapto. El rapto ocurrirá una semana de años antes del final de la tribulación, que es la última semana de Daniel y terminará con la venida de Jesús. La venida de Cristo al final de la tribulación será visible para todos los ojos, incluso para aquellos que lo traspasaron. Traspasar a Cristo es negar la alianza, Jesús es la alianza del hombre con Dios. Muchos han negado a Cristo, y durante la tribulación muchos más lo negarán. Todo ojo verá la venida de Jesús, incluso los que lo traspasaron, y no se trata de los soldados romanos del pasado, sino que son los que recibirán la marca de la bestia, son también los que lo traspasaron, negando el pacto, negando la salvación, como nos describe la palabra de Dios descrita en Jeremías, Oseas y Zacarías. Antes del diluvio, el rapto de Enoc ocurrió una semana centenaria, unos 700 años antes del diluvio. Enoc fue arrebatado una semana centenaria antes de que viniera la tribulación de ese tiempo, que fue el diluvio. Fue arrebatado porque era justo y caminó con Dios, así debe ser la iglesia de Cristo. Sí. Antes del diluvio, la tribulación del tiempo, hubo el rapto del justo Enoc, que caminó con Dios. En el caso de Noé, él también era justo, pero solo salió cuando la semana estaba en progreso. Para ser muy claro, solo hizo Noé, durante la semana de la tribulación del tiempo, tal como la iglesia que se convertirá en iglesia durante la tribulación. Nota, antes de la tribulación, el justo, el que camina con Dios, es arrebatado. En este caso en el pasado fue Enoc, y pronto será la iglesia de Filadelfia. Así comenzará la tribulación, como comenzó en el tiempo de Noé. Durante la tribulación serán muchos los que tendrán que construir su arca, y se dejarán edificar como iglesia. En el pasado, después del rapto de Enoc, el diluvio vino aproximadamente 700 años después. Una semana del centenario, fueron 700 años, porque los días que se acercaban a ese tiempo de 700 años fueron acortados a 7 años de tribulación, la última semana de Daniel. En el pasado, al final de los 700 años después del arrebatamiento de Enoc, vino el agua y mató todo lo que estaba fuera del arca, ya para la tribulación venidera. Al final de los 7 años, Jesús vendrá con su ejército, como las aguas del diluvio, y limpiará la injusticia que asolaba al mundo.
El arrebatamiento es bíblico y muchos andan por ahí no creyendo en el arrebatamiento de la Iglesia. Otros creen solamente en el arrebatamiento que se llevará a cabo durante la tribulación, que será para los que se dejen ir a la Iglesia durante la tribulación. Tenemos vídeos al respecto aquí en el canal, son los vídeos de los capítulos 2 y 3 del Apocalipsis, vídeos almohadilla 6 en adelante, publicados en portugués y español. Negar el rapto es negar la palabra. Muchos niegan el rapto, porque no conocen la fidelidad y la justicia de Dios, porque no conocen verdaderamente a Dios, y por eso no tienen fe, y no tener fe es lo mismo que no tener a Dios. Cuando una persona confiesa a Jesús, se deja hacer iglesia del Hijo, templo del Espíritu y del reino del Padre, y el primer don que recibimos de Dios cuando confesamos a Jesús como Señor y Salvador es el don de la fe, es, incuestionablemente, la confianza en aquel que todo lo puede, en aquel que todo lo creó. Es como estar de nuevo en el paraíso directamente con Dios, como sucedió con Adán. Pero esto nos sucede por fe y no por ver y tocar. Recibimos fe de Dios, porque en Jesús conocemos al Padre, que un día en el pasado, el yo soy el que soy, el que es lo que Él es, el Señor dijo, hágase la luz. Y por su palabra se hizo la luz. Por eso nos da fe. Muchos dicen, no tengo fe. Y eso es lo mismo que decir que no tienen a Dios, y todos, sin importar la etiqueta, que se llamen, entre comillas, seguidores de algún tipo de fe, y los que no tiene fe, no tiene a Dios, estando en idolatría. La idolatría es lo opuesto a la fe, porque la fe es un don de Dios, y para la verdad, la fe es exclusiva de Dios. Todo lo que no está en la verdad y en la vida, no está en las enseñanzas de Jesús, no está en las promesas y en la palabra de Dios, no es fe. Recuerda, aunque el hombre que no sigue a Jesús diga que tiene una fe diferente a las enseñanzas de Cristo, este hombre se equivoca al pensar que es la fe, porque está ciego en la idolatría. Todo lo que está fuera de la palabra de Dios, que está fuera de las enseñanzas de Cristo, no es fe sino idolatría, incluso para los que se llaman ateos, porque confían y creen en algo, creen en el universo, en la atracción, en la evolución. En el Big Bang, entonces todo el que no tiene fe, que viene del único Dios verdadero, no tiene a Dios. Todos son idólatras de algo, incluso afirmando no tener fe, porque confunden la fe que viene de Dios con la religión instituida por los hombres. Los ateos y otros que no siguen a Jesús son idólatras de algo, incluso de sí mismos, porque confían y creen en algo, incluso en el sudor de sus brazos, y eso realmente no es fe y sí, es idolatría, porque no pueden cumplir lo que habla y promete. Solo Dios puede cumplir lo que dice y promete, lo demás queda en la promesa, queda en la idolatría, porque no pueden cumplir nada a su favor, y mucho menos para los que en ellos confían. Recuerda, si aquel que nos da la fe dice que no vas a algún lado, si no es voluntad y permiso de Dios, sin duda no vas, porque la criatura no puede cumplir lo que dice y promete, pero Dios sí, cumple lo que dice y promete. Dios fiel Rey, amén. La tribulación comenzará, sin embargo, antes de que venga el arrebatamiento de la verdadera Iglesia, los que se dejan hacer justos en Cristo. Eso es porque se acerca el fin, se acerca el año aceptable, como se describe en Isaías. Isaías 61 versículos 1 y 2, el Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para predicar buenas nuevas a los quebrantados de corazón, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a proclamar libertad a los cautivos y a poner en libertad el esposado, para proclamar el año agradable del Señor, y el día de la venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran. Vendrá el fin, y Jesús, quien es nuestro mediador, pasará de la posición del Cordero y se parará como león, el Rey de Reyes que vendrá al final de la tribulación con su ejército. Isaías 61 versículos 10 y 11, mi alma se regocija en mi Dios, porque me cubrió con vestiduras de salvación y me envolvió con manto de justicia, como a un novio que se adorna con un turbante, como a una novia que se adorna con sus joyas. Porque como la tierra produce sus renuevos, y como el huerto hace brotar su semilla, así el Señor Dios hará brotar la justicia y la alabanza delante de todas las naciones. Sí, está llegando a su fin el año aceptable, el tiempo para que el hombre se deje hacer iglesia, coma en la mesa de la justicia y descanse en el lecho de la verdad y de la vida. Recordad, se está acabando el tiempo para que el hombre tome su decisión definitiva, entre dejarse ser iglesia de Cristo o seguir como sinagoga de Satanás, incluso estando indeciso, porque el silencio y la abstención, es decir, entre comillas,
Un voto nulo o en blanco es lo mismo que negar a Jesús. Por eso tu sí es sí y tu no es no. Mateo 5 versículo 37, sea tu palabra, sí, sí, no, no. Lo que pasa de esto viene del maligno. Si a Jesús le dices que sí, le estás diciendo que no al enemigo y viceversa, todo lo que no sea sí o no, viene del enemigo, porque no sé o no sé, le estarás diciendo no a Jesús. Y sí a los malignos. Espíritus inmundos que ponen duda en el corazón de los hombres. Sí, los espíritus inmundos andan por ahí y son muchos, seduciendo a los hombres de corazón vano e injusto a seguir en el error, a seguir en la injusticia. Atormentando a la humanidad y recopilando información, los pecados de cada persona para ser acusados ante Dios por Satanás. El enemigo de nuestra alma ha estado haciendo esto día y noche desde que fue derrotado por Cristo en la cruz. Recuerda, no es omnipotente, omnisciente ni omnipresente, porque está acusando a los hombres en el cielo ante Dios, a los espíritus inmundos, a los demonios, que comparten un mismo propósito, un mismo ideal, comparten oponerse a Cristo, por eso son opositores, son anticristos, son el diablo, hijos de la oposición, que no quieren el bien de los hombres sino la destrucción. Con esto practican toda forma de engaño. Engañan y buscan engañar a toda clase de corazones, engañan a los corazones ambiciosos, a los vanidosos, a los fiesteros, a los amargados y tristes, y a otros. Para algunos, se presentan como el mismo Satanás para que los hombres piensen que él está allá afuera reinando y haciendo acuerdos con la humanidad, para que piensen que tiene algún poder. Para otros, se presentan como espíritus que practican la justicia para bien o para mal a cambio de favores, golosinas, comida y bebida. A los demás se les presentan como ángeles de Dios y les muestran engaño y entretenimiento. Para otros, pretenden ser ángeles de luz, espíritus evolucionados e iluminados. Para otros, se hacen pasar por personas desencarnadas, si se hacen pasar por seres queridos que han fallecido o personas ilustres para aconsejar, medicar y demás. Engañan a muchos, porque acechan la vida de todos y así saben más de la vida del hombre que hombre mismo, al punto de revelar hechos que solo un hijo compartió con sus padres. Están por ahí engañando a toda clase de personas, engañando a los que ven según la carne, aun a los que creen tener el Espíritu Santo, porque si tuvieran el Espíritu Santo no serían engañados. Unos son llevados cautivos por la mentira, porque actualmente creen, después de la victoria de Cristo, en un Satanás omnipotente, omnisciente, omnipresente, y así quedan en cautiverio, aprisionados y custodiados por la mentira del mentiroso. Sin embargo, Cristo libera a su pueblo con la verdad y la vida. Éramos cautivos en el pasado. Hoy en Cristo ya no estamos más, sin embargo, estamos vigilados en todo momento para ser acusados día y noche. Cristo que nos libera es Él el mismo que intercede por nosotros y nos justifica de nuestros pecados, librándonos y guardándonos de todo mal para que no perezcamos. Muchos andan por ahí pereciendo sin Cristo, esclavizados y encarcelados por falta de entendimiento, escuchando mentiras y enseñanzas de demonios. Isaías 5 versículo 13, por tanto, mi pueblo será llevado cautivo por falta de entendimiento, y sus nobles tendrán hambre, y su multitud se secará de sed. Estos espíritus inmundos dan a los hombres un falso sentimiento de bondad y ayuda, pero el engaño es el mismo, porque el hombre, pensando que está del lado del bien, se olvida de mirar el verdadero bien, y con eso, los hombres y los demonios enseñan ese bien. Es malo y el mal es bueno. Isaías 5 versículo 20, hay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo. Que ponen las tinieblas por luz, y la luz por tinieblas, y hacer dulce lo amargo, y amargo lo dulce. Hay muchos espíritus inmundos, y pronto serán visibles y palpables a los hombres, para hacer un pacto entre ellos. Pronto estarán en el mundo y como hemos visto, aquí está el 666. Aquí está la marca de la bestia y el pecado imperdonable contra el Espíritu Santo. He aquí, miles de espíritus demoníacos a punto de manifestarse con el arrebatamiento de los justos, en el arrebatamiento de la Iglesia de Cristo. Estamos a 3 pasos del arrebatamiento de la Iglesia y del comienzo de la tribulación, ya que está llegando a su fin el año aceptable establecido y ordenado en Josué 3. Recuerda, Jesús es nuestra arca del pacto. Jesús fue crucificado y resucitó al tercer día. Jesús pasó de la muerte a la vida, y eso es cruzar el Jordán, porque el Jordán, donde Jesús fue bautizado por Juan, representa el límite entre la muerte y la vida. Y cuando nuestra arca de la alianza,
Jesús, cruza el Jordán. Es lo mismo que decir que Jesús pasó de muerte a vida, es lo mismo que decir que ha resucitado. Sí, Jesús resucitó al tercer día, vive para siempre, porque cruzó el Jordán y esto pasará también con la Iglesia de Cristo, porque después de los 2000 codos, que representaba una medida de espacio físico, pero para la Iglesia en espíritu representa una medida de tiempo, y ese fue el tiempo fijado entre la resurrección de Cristo, al tercer día, y el paso de la Iglesia de la carne mortal, al cuerpo incorruptible y glorificado como el que recibió Jesús. Pasado el tiempo señalado, toda la congregación de los justos, todo el templo del Espíritu Santo, toda la Iglesia de Cristo, todo el reino del Padre, cruzarán el Jordán y se reunirán con Cristo, para entrar juntos en la tierra prometida. Para venir con Cristo al final de la tribulación estableciendo el reino milenial de Cristo y luego viviendo con Él por la eternidad. Sin embargo, para esto la Iglesia debe prepararse y santificarse en Cristo, ser santa como Él es santo, y todos veremos las maravillas de Cristo en medio de la congregación. Esta es la palabra de Dios y la promesa para su pueblo, pero pocos pueden ver según el Espíritu Santo y quedan atrapados en los ojos de la carne y en las dudas, proclamadas por espíritus de demonios. Observa Josué 3 con calma, sin apegarte a las cosas del tiempo de Josué, porque para el tiempo de Josué esto tenía que pasar, para ser un hecho, y quedar como testimonio para lo espiritual que vendrá pronto. No miréis con los ojos de la carne, sino con el Espíritu Santo que debe morar en su templo, para ser hechos la Iglesia del Hijo y el reino del Padre, somos uno, pero en tres servimos a estos que son los oficiales a quienes debemos obedecer y seguir, seguimos a Cristo, nuestra arca de la alianza, hoy en el camino, para que en el arrebatamiento de la Iglesia, que será arrebatada de entre los muertos o de los vivos, podamos, con nuestros ojos en Cristo, cruzar el Jordán y pasar de este mundo de muerte a la vida eterna. Josué 3 versículo 1 al 5, entonces Josué se levantó muy de mañana, y partieron de Sittim, él y todos los hijos de Israel, y llegaron hasta el Jordán, y se quedaron allí antes de cruzar. Y sucedió que al cabo de 3 días, los oficiales pasaron por en medio del campamento, y mandaron al pueblo, diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y que los sacerdotes levitas la llevan, vosotros también saldréis de vuestro lugar y la seguiréis. Que haya, sin embargo, entre tú y ella, una distancia de 2000 codos, y no os acerquéis a él, para que sepáis el camino por donde debéis andar, porque nunca has pasado por aquí antes. Josué también dijo al pueblo, santificaos, porque mañana el Señor hará maravillas entre vosotros. Nota, por este capítulo de Josué pudimos identificar el año establecido, pudimos identificar que después de la resurrección de Cristo se contarán 2000 años, para que la Iglesia se reúna completamente con Él, y como un gran ejército, que es la gran congregación de los santos, entrar en la tierra prometida para el reinado milenario, y luego por la eternidad. Con esto sabemos, Jesús fue crucificado a la edad de 33 años. Después de esa fecha se cuenta el espacio entre la Iglesia y nuestra arca de la alianza, y este espacio nos lleva al año 2033. Que es la venida de Jesús, y el rapto sería 7 años antes, en 2026. Sin embargo, recuerda esto. No debemos olvidar que con el tiempo se pueden haber producido errores en el conteo de los años. Podemos o no tener errores en los calendarios. Muchos deben estar quitándose y diciendo que lo que escribo es herejía, porque se aferran a una verdad para querer justificar su ojo carnal. Y la verdad es que Jesús dijo que ni sabía el día ni la hora. Sí, el día es la hora, es una verdad que es de Dios. Solo Dios sabe el día y la hora, pero Dios es fiel, cumple lo que dice y promete. Y para muchos que están llenos de sí mismos, con sus egos a flor de piel, cavilando sobre sí mismos, porque están sedientos y llenos de carne. Llenos de sí mismos, hablan porque tienen boca y lengua, patean porque tienen piernas, pero nada pueden hacer frente a la verdad. Nota, Jesús no dijo el año, solo que nadie sabe el día ni la hora. Pero la palabra de Dios, para sus profetas, siervos e hijos, porque en Jesús somos hijos de Dios, la promesa es esta. Amós 3 versículo 7, ciertamente el Señor Dios no hará nada, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. La promesa y palabra de Dios en Amós es confirmada en Génesis en la advertencia a Noé y relatada en Hebreos. Nótese que Noé fue advertido y confiado en Dios. Hebreos 11 versículo 7, por la fe Noé, siendo advertido por Dios de cosas que aún no se veían,
movido por el temor, preparó un arca para la salvación de su casa, en la cual condenó al mundo, y se hizo heredero de la justicia que es según fe. Noé fue advertido por Dios y tuvo fe porque Dios existe y por eso nos da la fe, porque es el primer don que se nos da cuando somos sellados por el Espíritu Santo, porque de nada os sirve hablar otros idiomas si no tienes fe, porque sin fe no eres nada por no tener a Dios, pero si tienes fe sin duda tienes a Dios. Fuiste bautizado por el Espíritu Santo que te alejó de la idolatría que es la falta de Dios, es la falta de la verdadera fe, y por la misericordia del Padre os trajo, os reconcilió consigo mismo, rasgando el velo de la carne que os puso en la condición de idolatría, confiando en todo lo que no era el uno Dios verdadero. Hebreos 11 versículo 6, ahora bien, sin fe es imposible agradarle, porque el que se acerca a Dios debe creer que existe, y que es galardonador de los que le buscan con diligencia. Sin fe no suceden los milagros, porque no es Dios con quien se realiza el anhelado milagro, porque cuando le decimos al monte, quítate de mi camino, y no se va, es porque quien no tuvo fe. Y será porque la montaña no tenía fe o no teníamos a Dios de nuestro lado. Hermanos, hoy hay mucha mentira en torno a los milagros y la fe, porque Dios no está con ellos y por eso el paralítico no se levanta, el ciego no ve, el enfermo no se cura, no porque el necesitado no tenga fe, pero porque los que ministran la fe por los montes no tienen fe, no están con Dios, y para justificarse culpan al monte mismo para no perder la lana, la carne y los huesos de las ovejas que los sustentan. Las promesas de Dios están ahí, los justos ven las cosas de Dios, cosas que son para la verdadera iglesia de Cristo, la carne no ve ni oye la palabra y las promesas de Dios, habladas y tocadas como trompetas, al contrario, ellas solo ven y sienten el derramamiento de las copas de la ira, porque la carne no tiene fe y su vida se resume en lo que ven y tocan, hecho por el cual esperan que se reconstruya el templo en Israel, y se olvidan mirar el templo que está dentro de ellos y allí permitir que el Espíritu Santo haga su morada rasgando el velo de la carne, esto no lo hacen, porque la carne que está en ellos es más fuerte, por eso viven. El año aceptable comenzó a contarse desde que nuestra arca de la alianza cruzó el Jordán, cruzó de la muerte a la vida. El arrebatamiento es bíblico, es un hecho, como ocurrió con Enoc y Elías, es también una promesa para la verdadera iglesia, y cada día está más cerca. La gente, con películas, telenovelas y algunos sermones, tiene una visión equivocada del rapto. Esto será malo para muchos, no para los que serán arrebatados, pero será malo para los que se queden para la tribulación, porque entrarán sin Cristo, por eso se quedarán para la tribulación. Muchos sin Cristo también entrarán en la tribulación con la pérdida de seres queridos, amigos y conocidos, entrarán en la tribulación mirando un mundo aterrorizado, apestando a muerte e infierno. Y muchos se preguntarán, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está este Dios de amor y misericordia? Y es en esta cuestión que se separará el trigo de la paja. Los que entienden que Dios es el creador de todas las cosas y está en su trono con los brazos abiertos para el arrepentido, oirán las trompetas y si escuchan, se convertirán y serán salvos. De lo contrario, si confían en la mentira, si se ponen del lado del anticristo que se levantará como héroe, como Salvador, como Mesías y se pondrá ante los hombres como un Dios. Los que encomiendan su vida y salvación al hijo de perdición se perderán y el dolor continuará sobre ellos. Los cálices de la ira de Dios seguirán siendo derramados sobre ellos hasta que Jesús venga al final de la tribulación. Pero, ¿cómo vendrá el rapto y comenzará la tribulación? Marcos 13 versículo 5 al 8, y respondiendo Jesús, comenzó a decir, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y engañará a muchos. Y cuando oigáis de guerras y rumores de guerras, no os turbéis, porque así debe suceder, pero aún no será el final. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá terremotos en diferentes lugares, y habrá hambres y tribulaciones. Estas cosas son los principios de los dolores. Como podemos ver desde que Jesús, nuestra arca de la alianza, cruzó el Jordán hace casi 2000 años, las ha habido. Primero, muchísimas guerras y rumores de guerras. Segundo, hubo terremotos y otras catástrofes, todos los años tenemos terremotos, huracanes y demás. Tercero, ni siquiera se menciona el hambre, cuanto más el hombre produce alimentos, más personas mueren de hambre, no por voluntad de Dios, sino por la codicia del hombre. Dios permite que el codicioso se incrimine más,
para que en el juicio no se declare inocente, en pocas palabras, es necesario que el sucio se ensucie aún más. Cuarto, las plagas asolan cada vez más el mundo. Nota, la enfermedad se propaga como el viento, y algo que parecía una simple gripe, mata a miles de personas. Quinto, innumerables niños y padres no se entienden. Los niños no respetan a los adultos, las personas experimentadas que debían ser sinónimo de experiencia, no dan ejemplo, tanto en cómo sembrar frijol, tanto como en cómo sembrar bien. La criminalidad se expande, pues el amor se ha enfriado y la vida para muchos ya no vale ni un celular ni menos. Sexto, el Evangelio del Reino. Muchos piensan que hay gente que todavía no ha oído hablar de Cristo, que no ha oído hablar de la palabra de Dios, que no ha oído hablar de la palabra de Jesús, pero se equivocan, todo el mundo ha oído hablar de ella, pero pocos han despertado, pocos quieren escuchar al Cristo, sino que prefieren estudiar sobre brujería, espiritualidad, universo, ufología y otros temas que desvían el foco de la verdad y la vida, atrapando a las personas en la mentira, encadenándolas en la vanidad y en la deseo de lo ilícito. Muchos se engañan y se dejan engañar, el tiempo realmente se acerca, Dios ya cumplió esta promesa o ya está por cumplirse en el tiempo que sigue. Piensa, ¿qué nación en el mundo no ha oído hablar de Dios y de Jesús? Es posible que muchos no hayan escuchado actualmente y no tengan una Biblia actualmente, pero durante su vida en un momento determinado, incluso si por minutos u horas han escuchado acerca de Jesús. El Internet está ahí, y la gente está a un clic de buscar la palabra mientras puede buscar, pero pocos quieren buscar, y no es culpa de Dios, sino del mismo pueblo que no se impone. Deténgase y mire hacia atrás, si los primeros cristianos no hubieran tomado una posición, incluso bajo la muerte, hoy tal vez ni siquiera estaríamos aquí hablando de Cristo. Debes decir, pero está prohibido allá en ese país. Está bien, pero ¿y si estuviera prohibido aquí en Brasil? ¿Qué harías? ¿Dejarías de creer en Jesús? ¿No buscarías a Jesús? ¿No buscarías la verdad? ¿O preferirías vivir en una mentira? Piense en eso. ¿Cuántos mueren a tu alrededor, al lado de tu casa sin Jesús? ¿Y por qué están muriendo sin Cristo? ¿Se debe al gobierno? ¿Hay alguien que les impide buscar a Dios? La palabra de Dios es para ser predicada y no impuesta, nadie está obligado a aceptar a Jesús. Hay que hablar de Cristo, pero no obligar a una persona a aceptar. Y si ella no acepta a Jesús, no es culpa del gobierno, no es culpa del sacerdote, no es culpa del pastor, no es mi culpa ni la tuya, sino que es culpa de ella misma, hecho por el cual sus propios pecados están sobre ella. Y por ello será juzgada, su sangre es sobre ella, sería sobre nosotros si nos calláramos, pero en cambio estamos tocando la trompeta, para que otros como tú que escuchen y vean este vídeo puedan tomar la iniciativa y compartir este mensaje, para que no caiga sobre vosotros la sangre de los que habían de oír la palabra de Dios. Recuerda esto. Ezequiel 33 versículo 3 al 9, y cuando vio que la espada venía sobre la tierra, tocaba la trompeta y advertía al pueblo, si el que oye el sonido de la trompeta no hace caso, y viene la espada y lo alcanza, su sangre será sobre su propia cabeza. Oyó el sonido de la trompeta, y no fue advertido, su sangre será sobre él, pero el que hace caso salvará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada, y no tocare la trompeta, y el pueblo no fuere advertido, y viniere la espada, y quitare la vida de en medio de ellos, éste será quitado por su pecado, mas yo quitaré su sangre. Requieren de la mano del vigilante. A ti, hijo de hombre, te he puesto por centinela de la casa de Israel, por tanto, oirás la palabra de mi boca, y de mí le dirás. Si digo al impío, oh impío, de cierto morirás, y tú no hablarás para advertir al impío de su camino. El impío morirá por su iniquidad, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Pero si tú adviertes al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se aparta de su camino, morirá por su pecado, pero entregaste tu alma. Está llegando la hora. Continuo. Finalmente, la séptima señal, ya vinieron los falsos cristos y no fue uno o dos, sino varios, con tantos otros por ahí tomando el sacrificio diario de Jesús y tratando de ponerse en su lugar, para su propio honor, gloria y enriquecimiento, sacando de la oveja la lana, comiendo la carne y triturando los huesos para vender como talco a los menos informados.
Como hemos visto, fueron 7 señales, 7 truenos que con el tiempo se derramaron, fueron esparcidos por el mundo por sus ángeles responsables. Estas señales han ido ocurriendo, sin embargo, no fue así y no fue el final. Jesús dijo que estas señales vendrían, pero no sería el final. El final será cuando Jesús venga definitivamente al final de la tribulación. Jesús vendrá y todo ojo verá, ya no será por fe, porque la carne verá y tocará, y esta es la venida del Hijo del Hombre. El final llega, seguidamente llega, y antes de que llegue el final, cada uno debe hacer su elección. Recuerda, Jesús dijo que yo soy el principio y el fin. Jesús es el principio de todo, pero también es el fin, así que decir que llega el fin es también decir que viene Jesús, porque Él es el fin, y antes del fin, antes de que venga Jesús, hay que hacer la elección en el tiempo aceptable, que es antes de la venida definitiva de Jesús. El principio del fin, el principio para que cada uno haga su elección ya ha comenzado. Sí, el principio del fin ya comenzó hace 2000 años cuando Jesús vino al mundo por primera vez y terminará poco antes de su segunda venida, y esto es definitivo, porque Él es el primero y el último, el que aparecerá en el mundo durante la tribulación, este es el del medio, no es el primero ni el último, sino el del medio y este es la bestia. Las 7 señales fueron dadas en el mundo, pero nunca todas a la vez, nunca los 7 truenos rugieron juntos, porque nunca tuvimos en el mundo a la vez y en escala mundial todas las señales juntas donde un solo pueblo las probó todas al mismo tiempo. Y esto está a punto de suceder pronto. Dentro de poco clamarán los 7 truenos, porque se acerca la hora de clamar el misterio de las voces de los 7 truenos, que fueron sellados para nuestros días, porque este es el misterio de Apocalipsis 10, el comienzo de la tribulación. Este es el hito que da comienzo a la tribulación y sucede con el arrebatamiento de los justos. Pero antes de ellos, otros eventos deben tener lugar. Sí, hay una gran señal más por venir, y esta vez va a dar miedo, peor que las últimas que hemos tenido. Si te detienes y observas, puedes ver que en aproximadamente 3 años tuvimos 2 señales, que fueron el COVID y la guerra de Ucrania, sin contar algunas catástrofes menores, pero no a escala mundial. Prepararse. Sí, vendrá otra gran señal y el mundo será sacudido. La humanidad quedará conmocionada y experimentará la última señal antes de la tribulación, pero aún no será el final. Cuando llegue esa señal que ya está señalando al mundo, no será el fin ni la llegada del mal, que los justos sean quitados, que la iglesia sea arrebatada, sino que será el siguiente paso. Recuerden, Brasil y el mundo deben prepararse en oración y clamor, no para impedir lo que vendrá, sino para que el pueblo se convierta de corazón, para que la humanidad se arrepienta verdaderamente de sus malos caminos. Esta gran señal que está por aparecer en el mundo para el tiempo venidero hará temblar la tierra, y los más valientes de este mundo tendrán miedo. La gente estará aterrorizada y buscará a Dios, buscará por miedo, pero no por amor y miedo. Entonces vendrá un gran movimiento de conversión, vendrá un gran avivamiento religioso, un gran movimiento que a los ojos de los hombres parecerá arrepentimiento, pero al final, cuando pase la tormenta, todos verán que fue solo remordimiento. Y como el remordimiento es algo que va y viene, que se recuerda y se olvida rápidamente, así será. Vendrá la gran señal, y muchas personas serán afectadas, y con dolor, con miedo, con interés, buscarán a Dios. Esa señal vendrá, pero así como vino, pronto terminará, así como el remordimiento, esta señal será terrible, al punto que gran parte de la humanidad mirará a Dios, pero será breve y como un guiño de la cabeza, y pronto apartarán la mirada y volverán a mirar el mundo y sus ombligos. La señal se ha ido y con ella los caballeros que dieron las señales por todo el mundo, volverán a dar cuenta al Señor, y dirán, pronto la tierra estará en paz y quietud, como nos dice la profecía de Zacarías. Con esto vendrá una falsa sensación de paz y tranquilidad y consecuentemente la profecía de Jeremías, cumpliendo con la palabra de Dios descrita en 1 Tesalonicenses 5 versículo 3, porque cuando digan, paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de una mujer encinta, y no escaparán. Sí, la humanidad que saboreará la gran señal, pronto olvidará ante la falsa paz y tranquilidad. El miedo dará paso a la confianza, y en la confianza te sentirás seguro, y en el sentimiento de seguridad ya no temerás ni temerás a Dios,
Y muchos de los que tenían miedo y habían entrado en el camino dejarán el camino porque nunca lo hicieron. Parte del camino. 1 Juan 2 versículos 18 y 19, hijitos, ya es la última hora, y así como habéis oído que viene el anticristo, también ahora muchos se han hecho anticristos, por lo cual sabemos que ya es la última hora. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque, si fueran de los nuestros, se quedarían con nosotros, pero esto es para demostrar que no somos todos. Por eso, de ahora en adelante, mira el mundo del Evangelio y no te indignes con los que se dicen Evangelio y hoy, lejos del camino, hablan mal del camino, porque estaban en el camino, pero nunca se convirtieron, nunca se permitieron ser la verdadera iglesia, pero gozaron de la bondad, la caridad y la fe de los que verdaderamente están en el camino. No porque seamos necios, sino porque somos siervos y obedientes al Padre, pues si nos abofetean en un lado de la cara, ponemos la otra mejilla, no por miedo o cobardía, sino porque vamos en camino. Y esto debe hacerse para que los injustos se llenen, se inflen con sus injusticias, para que sus pecados se multipliquen y los justos permanezcan en el camino y en la obediencia. Así, lo que es aterrador para muchos hoy, uno u otro saliendo del camino, para nosotros, no es atemorizante, es la promesa y la palabra de Dios cumpliéndose, son las señales del fin, son las señales de que Jesús viene. Y esto no lo sabemos por doctrina de hombres, sino por el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. 1 Juan 2 versículos 20 y 21, y vosotros tenéis la unción del Santo, y conocéis todas las cosas. No te escribí porque no supieras la verdad, sino porque la sabes, y porque de la verdad no sale mentira. Estamos caminando en la verdad, y así identificamos las mentiras, obedecemos a Dios, escuchamos las trompetas y las pasamos a los que no las escuchan. Hoy es uno de aquí y otro de allá el que se aleja, o deja el camino, pero cuando llegue la falsa paz y la tranquilidad, entonces sí, vendrá la apostasía. 2 de Tesalonicenses 2 versículo 3, nadie os engañe de ninguna manera, porque no sucederá sin que primero venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Sí, llega el final, Jesús vendrá, pero primero viene la gran señal y muchos entrarán en el camino con la boca afuera, pero vendrán las profecías de Zacarías y Jeremías, cumpliendo con lo dicho en 1 Tesalonicenses 5, y con falsa paz y seguridad muchos vendrán dejar el camino según 1 Juan 2, y así vivir a la altura de lo dicho en 2 Tesalonicenses 2, y es en este tiempo que se revelará el anticristo, pero también es el arrebatamiento de la iglesia. Vendrá la apostasía, muchos saldrán del camino y con ellos arrastrarán a otros que no quisieron salir del camino, pero se irán por seducciones mutuas, para que se cumpla la palabra y en consecuencia el mundo estará en apostasía, caminando hacia el lado opuesto de Cristo. Cuando el mundo y los miles de apóstatas estén en calma como en el tiempo de Noé, comenzarán los últimos días sobre la humanidad, para la salvación de unos y la condenación de otros. Mateo 24 versículo 38 al 40, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca, y no supieron hasta que vino el diluvio, y los trajo a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces dos estarán en el campo, el uno será tomado, y el otro dejado. El principio de la tribulación será cuando el pueblo esté en paz y quietud, cuando miren las cosas del mundo y no pongan atención a las cosas de Dios. Y en ese día vendrá el rapto de la iglesia, Jesús vendrá como ladrón, y abrirá una puerta en el cielo como Juan nos lo describió en Apocalipsis 4. Apocalipsis 4 versículo 1, después de estas cosas miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz, que como de trompeta había oído hablarme, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Esta descripción es la descripción del rapto de la iglesia. Jesús abrirá una puerta en el cielo y a través de esta puerta llamará a sus ovejas por su nombre. Él te hablará, hijo, sígueme. Juan 10 versículo 2 al 4, pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A él abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y él llama a sus ovejas por su nombre, y las saca. Y cuando saca sus ovejas, va delante de ellas, y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz. El rapto de la iglesia vendrá, pero el mundo no lo reconocerá, porque piensan que será como en las películas y las telenovelas. Llegará el día en que los justos serán arrebatados y los injustos quedarán.
Y a partir de ese momento solo quedarán 7 años para la venida visible de Jesús, el fin. El día del rapto Jesús tocará la gran trompeta, descrita en Apocalipsis 4, que le dice a Juan, sube acá, pero para las ovejas será, sígueme. Será como el sonido de muchas aguas, porque llamará a cada uno por su nombre en su propio idioma. En varios idiomas, el sonido de muchas aguas. En ese tiempo, por la fe, cada uno debe escuchar la voz del verdadero pastor y seguirlo hasta el rapto de la iglesia, entrando por la puerta abierta en el cielo, para que los justos no sufran del mal que se está haciendo establecido en el mundo, donde el inicuo está entrando por la ventana y ya no será retenido ni retenido, y se reunirá con los que hasta ahora han sido obradores de iniquidad e injusticia, para los justos. La iglesia de Cristo no estará en el mundo, con esa voluntad sí. La palabra de Dios descrita en 2 Tesalonicenses 2 versículos 6 al 8, y ahora sabéis lo que le detiene, para que se manifieste a su debido tiempo. Porque ya opera el misterio de la injusticia, solo hay uno que ahora lo detiene hasta que lo quitan de en medio, y entonces se manifestará el inicuo, a quien el Señor destruirá con el aliento de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Lo que detiene la aparición del maligno es la promesa de Dios a los justos, por el hecho de que Dios cumple lo que habla y promete. Y Dios prometió en Isaías, que los justos serán arrebatados antes que venga el mal, antes que venga el inicuo, antes que venga el anticristo. Puede que te confundas con algunas traducciones, pero la verdad está en esta pregunta: ¿el justo sufre y nadie hace nada? Los justos serán arrebatados por la promesa y palabra de Dios, pero los injustos, el hijo del presagio, negarán y dirán que la iglesia murió y sus cuerpos se fueron, así como muchos injustos morirán con la desgracia venidera. La iglesia sube y en medio del arrebatamiento suena la voz de los 7 truenos, como una gran y única trompeta, haciendo que todas las señales dadas en el mundo a lo largo de los años sean en ese día a la vez y sacudir a la humanidad, sacudir los cielos y la tierra. Recuerda, mientras la iglesia de Cristo, el templo del Espíritu y el reino espiritual de Dios se levantan, la muerte y el infierno se van apoderando del mundo, para que los hombres puedan hacer un pacto con la muerte y el infierno, según Isaías 28. Isaías 28 versículo 15 al 18, porque decís, hicimos pacto con la muerte, y con el infierno hicimos pacto, cuando pase el diluvio del azote, no vendrá a nosotros, porque hemos hecho de la falsedad nuestro refugio, y bajo la falsedad nos hemos escondido. Por tanto, así dice el Señor Dios, he aquí, pongo en Sión una piedra, piedra probada, angular, preciosa, que será firme, el que cree no se apresura. Y regiré el juicio con cordel, y la justicia con plomada, y el granizo barrerá el refugio de la mentira, y las aguas cubrirán el escondrijo. Y tu alianza con la muerte será anulada, y vuestro pacto con el infierno no se mantendrá, y cuando pase la corriente del azote, seréis hollados. En ese momento en que la muerte y el infierno sean visibles y palpables en el mundo, entonces los hombres podrán decir y decir lo que digan, porque el infierno y la muerte estarán caminando al lado de la humanidad, estarán viviendo juntos y haciendo un pacto. Hombres y demonios unidos por lo que creen que es el bien común, pero es la destrucción que vendrá sobre ellos y la piedra será arrojada sobre ellos, Jesús vendrá sobre ellos y los destruirá. Esto para que se cumpla la profecía de Daniel, el hombre que es el pie de barro hará un pacto con los demonios, con la muerte y con el infierno, que es el pie de hierro. Así surgirá el reino de la muerte y del infierno en el mundo, la Babilonia, el reino del anticristo, un cuerpo de hombre que tendrá 666 espíritus inmundos dentro de él. Serán las primicias de muchos que llevarán dentro de sí la muerte y el infierno. Daniel 2 versículo 41 al 43, y en cuanto a lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero, y en parte de hierro, ese será un reino dividido, sin embargo, habrá en él algo de la firmeza del hierro, porque habéis visto hierro mezclado con arcilla de cieno. Y como los dedos de los pies eran en parte de hierro y en parte de barro cocido, así el reino será en parte fuerte y en parte frágil. En cuanto a lo que viste de hierro mezclado con arcilla de limo, se mezclarán con semilla humana, pero no se pegarán, así como el hierro no se mezcla con la arcilla. El pie de barro hará pacto con el pie de hierro, el hombre hará pacto con los demonios por una semana de años, la última semana de Daniel. Con el arrebatamiento de la iglesia y el estruendo de los 7 truenos, comenzará la desgracia en medio de muchas muertes.
la muerte y el infierno se asentarán en el mundo. Y así se manifestará el falso Cristo. En medio de la muerte y la destrucción se levantará, el hijo de perdición, y engañará a muchos. El falso Cristo, el hijo de perdición, se manifestará para organizar el mundo que será un caos. En aquel día, cuando será el rapto y el principio de la tribulación, habrá muchos muertos, porque todas las 7 señales del fin sucederán a la vez, porque comenzarán los últimos 7 años, días terribles como nunca los hubo ni alguna vez los será, y con la abundancia de muertos, prevalecerá la mentira del mundo, porque la Iglesia arrebatada por Cristo, los justos, que no murieron, sino que fueron arrebatados vivos por Jesús, también serán dadas por muertas por los hijos del augurio descrito en Isaías, porque nadie dirá que el justo fue arrebatado. La Iglesia de Cristo también será reportada como desaparecida y muerta. Jamás dirán que hubo rapto y así la humanidad permanecerá en la mentira. Los hombres serán engañados por sus deseos y pasiones y serán atrapados por el mayor engaño que se establecerá, pues los inicuos aparecerán en la eficacia de Satanás. Cumpliendo la palabra. 2 Tesalonicenses 2 versículos 9 al 12, a aquel cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor del verdad para salvarse a sí mismos. Y por tanto Dios les enviará la operación del error, para que crean la mentira, para que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. He aquí, así será el arrebatamiento de la Iglesia, comenzará la tribulación, comenzará la cuenta regresiva de 7 años hasta el fin, con la venida de Jesús, porque Él es el principio y el fin. Ten fe, estando seguro que Dios existe en tu vida, confía en el arrebatamiento. Suscríbete al canal, deja tu like, y sobre todo difunde estas palabras para que muchos que quedarán para la tribulación vean que Dios les ha advertido, y está con los brazos abiertos para recibirlos mientras aún hay tiempo. Que la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo esté con todos nosotros. Amén.